Bueno, queríamos actualizar la información sobre Ecuador. Sí, bueno, un dato que no nos podemos perder el día de hoy en el marco de la agenda centrada en los temas de nuestro país, pero un elemento muy relevante que ha sucedido en las últimas horas en Ecuador tiene que ver con la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso y convocar a elecciones generales anticipadas para este país, para Ecuador. Esto se da en el marco de atribuciones constitucionales que tiene el presidente de Ecuador por una disposición que justamente estableció Rafael Correa cuando reformó la Constitución de Ecuador, que se llama muerte cruzada, que consiste básicamente en la renuncia del presidente y la convocatoria a elecciones generales, tanto del presidente como del Congreso. En el periodo hasta que se convocan las elecciones, sigue gobernando el presidente con la asamblea disuelta y le habilita a tomar decisiones por medio de decretos. Está cuestionada constitucionalmente la validez de esta decisión de Lasso. El que primero salió a criticarla fue justamente el expresidente Rafael Correa, quien, recordemos, se encuentra exiliado producto de la persecución política que se ejerció sobre él y sobre todos los líderes del correísmo desde el gobierno de Lenín Moreno y que fue continuada por el gobierno de Guillermo Lasso. Y lo que argumenta Correa en la crítica de esta convocatoria es que la Constitución de Ecuador establece ciertas causales por las cuales se puede convocar a esta llamada muerte cruzada. En particular, el decreto que emitió Lasso hace referencia a una grave crisis política y conmoción interna. La realidad es que hoy Ecuador no atraviesa una grave crisis política y conmoción interna, sino que lo que estaba sucediendo es que se había iniciado el juicio político contra el presidente, iniciado por el Congreso, las bancadas opositoras, producto de una investigación relativa a sobornos en los que habría incurrido Lasso. Entonces, esto es más una salida política de Lasso que una situación estipulada de acuerdo a lo constitucional. Aún así, habiendo impugnado quizás la legalidad de la convocatoria, en términos políticos también, el correísmo y Correa consideran que es una buena oportunidad para ganarle en las urnas a Lasso y, si se quiere, acelerar el periodo de recambio de gobierno que ya se había adelantado con las elecciones seccionales de gobernadores e intendentes que hubo hace unos meses, en los cuales el correísmo se alzó con victorias muy importantes en los principales bastiones históricos del correísmo, pero también en los que habían sido históricamente bastiones de la derecha en Ecuador. Entonces, en resumen, frente al juicio político que se le había iniciado a Lasso, Lasso retrucó con esta muerte cruzada, que es convocatoria a elecciones generales, tanto de la Asamblea como las elecciones presidenciales, y si bien no se atiene al texto de la ley, las causales por las que ha sido convocada, desde el punto de vista del correísmo puede ser una oportunidad para derrotar en las urnas al gobierno de Lasso. La pregunta es qué va a hacer el movimiento indígena, si va a lograr conformar una candidatura propia, si van a buscar un marco de acuerdos con el correísmo, cómo se va a configurar la salida electoral. Para eso faltan todavía bastantes plazos a cumplir. Por su lado, el presidente Lasso ya empezó a gobernar por decreto, de hecho sacó un primer decreto ley que consiste básicamente en una reforma tributaria que pretende una cierta redistribución hacia los sectores más castigados en los últimos años por la política neoliberal de Lasso. Así que bueno, Lasso haciendo su jugada política, tratando de gobernar por decreto, compensando un poco a los sectores que castigó durante su gobierno, y la oposición estableciendo sus estrategias electorales de cara a este nuevo escenario con las elecciones generales que van a ser convocadas en Ecuador. Fede, ¿y hay fecha para las elecciones generales? Eso es un procedimiento que ahora se pone en marcha, donde hay que terminar de definir exactamente cuál va a ser la fecha. Tiene que ser en un plazo, el que la tiene que convocar es el Consejo Nacional Electoral, en un plazo de 7 días a partir del día de ayer, que es cuando el decreto fue emitido por el presidente. El presidente emite el decreto y el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para establecer la fecha de elecciones. Bien, y lo último, Fede, ¿qué posibilidad, digo, por qué Lasso encara esta estrategia
entiende que le dan los números si él va a unas elecciones. Yo creo que el cálculo de Lasso es que lo que sí estaba seguro es que de avanzar el juicio político que había comenzado, él tenía muchas chances de ser destituido por vía del juicio político. Entonces, frente a esa situación en la cual él podía ser destituido, con un Congreso que tiene una mayoría opositora, si bien dividida en un bloque que responde al correísmo y otro bloque que responde al movimiento indígena, me parece que la apuesta de él es, bueno, si yo me voy, nos vamos todos y es un barajar y dar de nuevo. La verdad que las chances de Lasso de hoy de ser reelecto, porque podría presentarse Lasso en estas próximas elecciones, son bastante bajas, pero esto no quita que en un contexto de reacomodamiento general pueda establecerse algún tipo de alianza que le permita a su sector político sobrevivir o establecer negociaciones con un nuevo escenario. Lo que estaba claro es que si continuaba la dinámica que se había iniciado de juicio político contra él iba a ser destituido. Fede, la seguimos en la semana, ¿te parece? Cómo no, ahí seguimos un poco y nada, estar atentos cómo se desarrolla entonces el escenario político en Ecuador. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?